Hola, buenos días. Hoy estamos en la sala 72 del Museo Nacional del Prado, en Madrid, y quizá de una pieza más que representa al mismo dios, a este Cupido o Eros, como se lo conocía en la mitología griega. Es un Cupido o Eros tardohelenístico, que sería la versión original fechada hacia el año 100 a.C. Pertenece a la misma época en la que el poeta latino Virgilio escribió su famosa Eneida, en la que aparecía Cupido como causante de ese amor entre Dido y Eneas, porque es el tema de hoy, el amor, las flechas de Cupido, los flechazos, como llamamos todavía, como seguimos llamando a esos enamoramientos repentinos, ¿no? Esos flechazos por las flechas de Cupido que se clavaban. Cupido es una palabra latina emparentada con otras cuya etimología gira en torno al deseo. De hecho, en latín el verbo cupere es desear. Cupiditas es ese deseo vehemente, apetito, ansia, pasión. Cupidus, hace referencia a deseoso, ansioso, apasionado. Y también está relacionada esta palabra con concupiscencia, que es desear, quizá, tal vez en exceso, con intención de obrar el mal. Esto está relacionado ya en el cristianismo con el acto de cometer el pecado original, esa concupiscencia que todos conocemos. Esta escultura de bronce que estamos viendo, vemos que tiene el brazo extendido. Bueno, en este brazo, en esta mano, llevaba una antorcha metálica y llevaría otra, quizá en la otra mano. Es un ejemplo de los llamados sirvientes mudos. En este caso, Cupido iluminaba quizá el dormitorio de una persona en Roma de la clase acomodada, de un patricio. Por una restauración moderna se modificaron las posiciones de las manos, pero parece evidente que su objetivo era este, el de sostener una antorcha, y formaba parte, esta escultura de bronce, de un ajuar muy lujoso en una casa augustea, y en consecuencia pues carecía de un trasfondo religioso. En todo caso, hablamos de mitología. Este carácter meramente decorativo es lo que nos permite explicar que aquí Cupido, como vamos a ver, no tiene alas, no tiene sus alas características. Pero sí lo identificamos con ese gesto, ¿verdad? Esa actitud de Cupido divertida, con esa sonrisa picarona, que es la que tiene Cupido también en otras representaciones. Aquí no hay carcaj ni flechas, no tiene tampoco la venda en los ojos que muchas veces aparece. Y sin embargo está claro que su identificación es esa, en la que pertenece a los ciclos de Venus, de Baco, que eran los favoritos en los adornos domésticos en esta época, esa actitud ligera de la época augustea. Podemos mostraros una imagen de uno de los Cúpidos quizá más representativos que hay en el Museo del Prado, que es en esa obra de Annibale Carracci, que es Venus, Adonis y Cupido, que tenéis en la primera planta del museo, en la que aparece pues, Cupido haciendo de las suyas, en este caso haciendo que su madre Venus se enamore de Adonis, de ese cazador que aparece en el bosque y tenga ese flechazo. De hecho, aquí nos está señalando Cupido con esa misma expresión divertida, ¿no? Muy similar, justo el agujero de la flecha, ¿no? Por ese flechazo que ha provocado en su madre, y se está divirtiendo mucho. Pues aquí tendríamos a ese Cupido. ¿Quién era Cupido en la mitología entonces? Ya lo hemos dicho, su madre era Venus. La versión más extendida es la de que su padre era Marte, el dios de la guerra. Esto vendría de la fuente griega de Simónides de Ceos. De acuerdo con esta versión, Cupido nacería en Chipre como su madre. Ella lo escondió en los bosques. Claro, nacía de ese amor que no era el oficial, ¿no? Entre la diosa Venus, la diosa de la belleza, y el dios de la guerra, Marte, que bien conocéis, esa historia que cuenta Vulcano en la fragua de Vulcano, que le cuenta, Apolo a Vulcano en la fragua, que le está diciendo a Vulcano, que era el marido de Venus, que su mujer está teniendo relaciones con el dios Marte. Bueno, pues de esas relaciones nacería Cupido, y en los dioses, escondido por su madre, fue amamantado por fieras que solo con él eran piadosas.
esta historia que se repite también con otros personajes mitológicos, como por ejemplo Atalanta, ¿no? Las fieras que cuidan a los personajes relacionados con los dioses, ¿no? Venus no se atrevía a tenerlo con él, a tener a este hijo con ella, temiendo el rigor de su marido, claro, quien, previendo todo el mal que el niño haría al universo, pretendía fulminarlo nada más nacer. También Júpiter, ¿no? tenía esa intención, parece. Cupido era hermoso como su madre, era el dios del amor, se mantuvo a salvo, criado, como decíamos, en la naturaleza, fue audaz también, pero nunca pudo ser guiado por la razón, fue guiado por otros instintos, ¿no? por la pasión. Cupido era el ayudante de su madre, de Venus, dirigía la fuerza primordial del amor, la llevaba a los mortales, era pícaro, carismático, como vemos en el gesto de esta escultura de bronce, y a veces, también como sabemos, era cruel con sus víctimas, a veces provocaba pues, auténticas situaciones muy complicadas. En el bosque fabricó un arco con madera de fresno y flechas de ciprés, y tiempo después fue Venus quien le regaló el arco y las flechas. Las flechas eran de dos tipos, que hay un tipo que es menos conocido que otro. Las flechas de Cupido eran de dos tipos. Unas tenían plumas de paloma y punta de oro, que eran las flechas que concedían el amor, mientras que otras tenían plumas de búho y la punta de plomo. Estas provocaban la indiferencia, el olvido o sembraban el desamor. Desde este plano parece que está lanzando sus flechas, ¿verdad? Parece que está tensando su arco, lanzando sus flechas, este Cupido. Él era consciente del poder que tenía, a veces rechazaba las peticiones de su madre y de los demás dioses de interferir en el curso de la vida de algunos mortales, no quería interferir como le pedían y provocaba problemas incluso a los mismos dioses, como veíamos en el caso de Venus, a la que hace enamorarse de Adonis, de ese cazador, una historia que tiene un final muy trágico. Os invitamos a conocer esa historia de Venus y Adonis a través de esas obras de los Carracci, de Veronés, de Tiziano, que están expuestas en la planta de arriba del museo. Un día Cupido se enfadó con Apolo, porque Apolo se atrevió a bromear sobre sus posibilidades como arquero y lo hizo enamorarse, esta historia seguro que la conocéis, lo hizo enamorarse de la ninfa Dafne. A él le disparó la flecha con la punta de oro y a Dafne le disparó la flecha con la punta de plomo. Dafne rezó al dios río Peneo pidiendo ayuda y fue transformada, según Apolo se acercaba a ella y la tocaba, en un árbol de laurel. Seguro que conocéis esta historia de Apolo y Dafne por la escultura de Bernini, por ejemplo, que está en Roma, en la Galería Borghese. Así, entre rebeldías y travesuras, pues Cupido cumplía con su cometido, que era ¿no? Ser el dios del amor. Venus se preocupó porque su hijo parece que no crecía, siempre era un niño, y en busca de respuesta, un oráculo le dijo que el amor no podía crecer sin pasión. Venus entendió esta respuesta solo cuando nació otro hijo. Decíamos al inicio que se conocía a Cupido también como Eros, que era su nombre en la mitología griega. Bueno, pues Venus tuvo la respuesta a lo que le decía ese oráculo cuando nació Anteros. Anteros era el dios de la pasión y el amor correspondido. Venus le entregó a Eros, Cupido, a su hermano Anteros, y juntos tuvieron esa combinación, ¿no? De rivalidad, pero también de encajar, de compenetración. Eros castigaba a los que desdeñaban y no correspondían al amor de otros, Anteros. Cuando estaban juntos, Cupido crecía y se transformaba en un hermoso joven, y cuando se separaban Eros y Anteros, pues Eros, Cupido, volvía a ser un niño. Es una historia, bueno, que podríamos estar haciendo un directo larguísimo sobre Cupido. Se ha escrito muchísimo sobre él en la mitología. Os invitamos a conocer la historia de Cupido y todo lo que toca, ¿no? Pues tantas historias, pero vamos a terminar mostrando otra representación que se interpreta como Cupido. Ya que este no tenía alas, vamos a mostrar otra obra. Esta que vemos aquí, esta figura tan delicada en esta vitrina, se cree que representa también a un Eros o Cupido. Es una pequeña escultura de mármol fechada hacia el año 140-130 a.C.
con esta posición en forma de S invertida del cuerpo, que recuerda a la famosa curva praxitiana. Bueno, ¿por qué se cree que podría representar a un cupido? Bueno, si vamos a la espalda, vemos que tiene dos agujeros en los que podría tener esas alas y por tanto haber sido una representación de ese eterno niño, ese cupido. Nos despedimos desde esta sala 72. Muchísimas gracias por seguirnos.